Primera oferta concreta. 70.000 pesos a la izquierda y va vendido el toro. 70.000 pesos lo que vale 140, póngale nomás cuánto. 70.000 pesos de oferta y no le vamos a dar mucha vuelta. Va vendido y va. 70.000 pesos precio del puro controlado. Si no los veo me levantan la mano. Va vendido y va. 70.000 pesos, 70 y va. 70.000 pesos, 70. A no arrepentirse después cuando vendamos el puro controlado. Acá a la izquierda la gente de Winca los invito. 70.000 y va. 70.000 va vendido y va una, dos. ¿Qué es eso? 5. 75, 80, 85, 90, 95, 90 arriba estoy, 90 arriba estoy, va a vendir, se me despertó el nene. 90.000 y va, 90.000 pesos, 90, no lo espero Raúl, 90.000 pesos, 90 ya sin nada, no, 90.000 una, dos, y 90.000 pesos los voy a vender. 90.000 pesos del señor. La gente amiga de Pies Ranger, muchas gracias, Muchas gracias, felicitaciones, muy buena compra. Del doctor Eduardo Carpelo, está pesando 7.90. Le comentaba a Juan, díganos lo poquito, el año pasado el toro de acá se fue para Hacha y de Hacha se fue a un campo de monte. Se lo echamos a Vaquillonas del rodeo de Cano, hermanos. Se lo echamos fin de año. Dio el 99% del servicio de preñez y está pariendo la vaquillona ahora sin ningún problema, está empezando a parir. Realmente destacado el estado en que salió el toro del servicio. Estuvo en un monte de pajonales y algo de flechilla, un toro que se acomoda perfectamente. De dónde viene y a dónde fue, un toro que lo ven perfectamente natural. Felicitaciones nuevamente, Juan, lo vamos a tratar de vender, haremos lo posible como siempre. Tengo 50 y tengo 55, 60, 65, 70, 70 la llegué, 65 estoy abajo, 65, 5 va vendido y va, 65, 5 va vendido y va, 65, 5 lo espero, la 70, muchas gracias, 65.000 está, 65.000, 70, 75 Raúl, 75 y 80, 80, gracias, 85. 85, 80 arriba estoy, 80 y espero también a usted, 80.000 va vendido y va, 80.000, 80, una, dos, lleno lo espero, ¿no? 80.000, Raúl no lo espero, 80.000 pesos voy a vender, lárguelo nomás. Lote gran campeón en trío, lote gran campeón en trío, y de lejos nomás, mirando yo veo una elección destacada. Hablar de Chañar Chico de Teso es hablar del Angus de la provincia de La Pampa. Hace pocos días, permítanme esta anécdota, charlando con uno de los productores más viejos de la Angus de La Pampa, Omar Otero, de la firma F&R Otero, me recordaba los años que le viene comprando genética a Teso y el resultado. Con él decíamos cómo se ha mejorado el ternero, cómo se ha mejorado la hembra que está dejando, y ese trabajo de tantos años de inversión en genética. A trabajar, señores, selección vendo a consideración de ustedes y como siempre el precio lo hacen ustedes. Muchas gracias. 50.000 pesos primera elección, va vendido y va. 50.000 pesos, 50, valor del puro controlado, va vendido y va, y aprovechen a comprar. 50.000 pesos, 50 enfrente tomé, va vendida la primera elección y va. Por favor, si no los veo, me levantan la mano. 50.000 y va. 50.000, 50, una, dos. ¿Qué me dicen, Alejandro? Nada. 50.000 te quiero vender, 50.000 una. 50.000 dos. Y a única oferta, qué feo, voy a tener que vender nomás, Se va a ir la primera elección del trío gran campeón. 51, 52 y va a ser clavada nomás. 50.000 pesos. Nada enfrente. Arece, no, Martínez. Roberto Martínez, ¿qué lleva? 50.000 por uno. Gracias, 50.000 pesos y va vendido otro. 50.000 pesos otra elección y va vendida, 50.000, 50.000, 52, 55, 57, 55 estoy. 55 va vendido y va. 57, 57 y 60. 57 arriba quedé. 57 la segunda elección, una, dos. No lo espero, Sergio, no. 57, nada vendí. La Y, ¿cuál lleva?
50.000 oferta, largue nomás, va vendido y va. 50.000 pesos, 50 oferta firme, tomé, va vendido y va. 50.000 pesos, 50 de oferta, tomé una 2. Y en 50.000 pesos, única oferta, no espero a nadie. Don Dunián, muchas gracias. Elección Vendo de los Corrales de Oven. Segundo premio reservado, campeón en lote. Plata nomás, lo que ustedes me digan disparando, 50.000 elige cualquiera. 50.000 elige cualquiera. Son facilidades de parto, aprovechen nomás a llevarlo. ¿Qué me dijeron? 50.000 pesos, 50, primera elección, va vendido y va, Si no los veo, me levantan la mano, por favor. 50.000 pesos, 50, una 2. 50.000 pesos, cuidado allá, que no se vayan a estropear los toros. 50.000 pesos, 50, única oferta, no veo a nadie más. Vendo nomás. ¿Para quién es, Fernando? Comagro SRL. El 291 vendido. Excepcional ternero. A ver si lo podemos hacer caminar un poquito. Muy lindo tamaño, muy lindo frame. Es un toro que en diciembre va a cumplir 2 años. Va a cumplir 2 años. A consideración de ustedes. Precio nomás. Aprovechen a llevar genética. 50.000 para cualquiera. 50.000 para cualquiera disparando, que me dijeron. 50.000 pesos de oferta tengo, va vendido el toro, gracias, va vendido y va. Dele puerta si quiere, 50.000 va vendido y va, 50.000, 50 una 2, 50.000 pesos, única oferta. La gente que lo estuvo mirando, 50.000 pesos y fue. Martínez, muchas gracias, 50.000 pesos de oferta y va vendido. 50.000 pesos, 50 oferta, va vendido el toro y va, 50.000, 52, 55, 7, 60, 62. Pasito voy. Gracias, 60 estoy acá abajo. 60.000 estoy. Truco 2 lo invito, no. 62, 65, 67, 67, 70.000. 67 arriba estoy. 60 largue no nomás. 67, una 2. 67.000 vendido más. 70, 72, disculpe. También lo espera usted. 70.000 estoy. 70.000, 72. 70.000 que de una 2. 70.000 pesos. No. A Raúl Cancela, San Rafael Mendoza, muchas gracias.